Quiero darle la bienvenida al señor Douglas Toledo. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Gabriel García Moreno, tiene una especialidad en filosofía de la historia, entre muchas otras cosas. Su currículum es muy largo, ¿no? Entonces, sí, pero ya, entonces lo dejamos el currículum para después y por favor un gran aplauso. Sin micrófono, ¿no? Y si no se escucha, por favor, denme permiso. Dice mi garganta. Buenas noches, mi nombre es Douglas Toledo Gutiérrez. Soy licenciado en Ciencias Políticas con una especialidad en Filosofía de la Historia en Guadalajara y hice mucho estudio y práctica más enseñanza en psicología activa, una práctica que tiene como objetivo que las personas puedan llegar a aplicar el conocimiento no solamente de lo que han ido aprendiendo, sino aquello que les da formación. Y quiero hacer una diferencia entre la formación y la instrucción, porque en instrucción podemos llegar a tener todos los días, desde el punto de vista técnico, intelectual, pero formación es aquello que te da un crecimiento, te hace ser mejor persona. Y los que ya me conocen aquí, que veo caras conocidas por las clases, me dedico a la docencia también, saben cuál es mi estilo y cuál es mi método. Soy un ñoñazo, pero no me gusta mostrarlo. Trato de ser lo más divertido posible porque me encanta hacer deporte, porque me encanta disfrutar de la vida, porque así lo aprendí y ante cualquier problema siempre estoy pensando en la solución porque fue la filosofía que me enseñaron. Entonces, cuando me volvieron a invitar a este lugar, en el que ya he estado 2 veces en años anteriores, planteé las opciones de las que podía hablar. Liderazgo político en la historia, que fue un tema que di en la Gabriel en la UPSA. Filosofía de la historia, que es en lo que me especialicé y lo que enseñé muchísimos años como cátedra. O prácticas de filosofía, que era la inteligencia emocional, liderazgo, me olvidé de decir oratoria, pero creo que de eso han hablado mucho. Y en algún otro momento podemos hablar de eso. Decidieron inteligencia emocional porque tengo entendido que como son Casa de la Juventud y es un semillero de líderes políticos, han escuchado hablar mucho de política, de economía, y qué es lo que se habla mucho ahora. Me imagino que hablarán más adelante de Colombia, de lo que ahora está pasando en Israel y Palestina, que son temas que se pueden hablar y seguir hablando permanentemente, y es muy interesante, pero siempre con un enfoque objetivo, dejando un poco de lado la ideología y tratando de ser un analista ecuánime e imparcial, que es lo más importante, porque cuando se fanatizan en una idea, pierden el enfoque de la realidad, y eso es lo que debemos evitar, y para evitar esas cosas, me parece que es prudente hablar de la inteligencia emocional. Que yo traje, aquí tienen también marcadores, ok. El que está con el celular, distraído. Pasa, por favor. Más para allá. ¿Y tu nombre? Nicolás, aquí. Ok. Nicolás y Guillermo. Vamos a empezar con esto. Aquí en medio yo he colocado un marcador. Tu misión es levantar ese marcador. Tu misión es evitar que lo levante. Bien. Ahora, no podés, ¿cómo podés evitar que lo levante? Levantándolo primero. Pero no podés moverte si él no se mueve. Bien. En el momento en el que él decida moverse y levantar el marcador, vos haces lo mismo. Bien. Tu objetivo es que vos no lo haces. ¿Ok? Vamos a hacer 2 prácticas. Prohibido violencia, nada. No es rápido. Ahorita se sacó el teléfono, todo. Sí, ya. Para agarrarse de una. ¿Ok?
¿Listo? Ok. Adelante, ellos están viendo. No te puedes mover si no se mueve. Sin violencia. Adelante. Empieza. No. Te moviste más de lo que él se movió. Eso, perdón, no fue mi culpa, no di bien la instrucción. Solo si él se mueve, usted mueve. Lo mismo que él. Lo mismo. Ahora. Bien. ¿Al revés ahora? Ahí no lo vi. Él no lo puede levantar. Tu objetivo es levantarlo. Él no te lo puede evitar. Tu objetivo es evitar que lo levante. No te puedes mover si no se mueve. Bien. Ok, una más. La misma. Tu objetivo es levantarlo, tu objetivo es evitarlo. Dale. Ok, sí. Un aplauso por alguien que va a estar bien. A ver, nosotros los humanos somos parte de la naturaleza, pero la naturaleza es más sabia que nosotros, siempre. La naturaleza es tan, pero tan sabia que tiene en cada momento, en cada instancia, lo que se llama el momento preciso. Y en la medida en que los seres humanos nos ubicamos en ese momento preciso, hacemos las cosas de la mejor manera posible. En las artes marciales, los que alguna vez practicaron artes marciales, se darán cuenta de que el golpe de efectividad es justamente cuando la otra persona no lo espera. Y tenés que encontrar eso. Te puede dar, te puede estar dando, solamente tenés que dar uno. Bien dado. El golpe preciso. Y eso no solamente funciona en las artes marciales, funciona en los debates, puede funcionar hasta en la mercadotecnia, en muchas cosas. Yo les ponía como ejemplo en filosofía de la historia de que la manzana da cuando tiene que dar, el sol sale cuando tiene que salir. Las flores florecen cuando tienen que florecer, no antes ni después. Tiene su momento preciso, natural. Ahora alguien, por ejemplo, cuando di este ejemplo me decía, ¿y qué pasa cuando los seres humanos en la gestación tienen 9 meses de gestación y de ahí nace? ¿Por qué alguien nace antes y alguien nace después? Hay muchas razones biológicas, anatómicas, genéticas, científicas. Pero era el momento en el que tenía que nacer. Claro, no quiero entrar en el debate de la predestinación y el libre albedrío y si era su destino o no y por qué. No importa. Era su momento preciso para nacer, para gestar. Bueno, en la vida, el ser humano, que además de tener su inteligencia racional, también tiene su inteligencia emocional congeniadas, sabe encontrar el momento preciso de las cosas. Y ya que estoy hablando con jóvenes, sé que me van a entender el ejemplo de las relaciones interpersonales, chicos. No se hagan. No falta el boludazo que no sabe encontrar el momento preciso para decir lo que tiene que decir. Y por lo tanto tiene como respuesta un no, nica. O un lo voy a pensar por amabilidad. No. Es decir, había un artículo muy interesante que leí en México. Los mexicanos son realmente el colmo. Había un artículo que decía, Gabinete Psicológico prepara a Romeos listos para el ataque. O sea, full escrito para hombres. Así, totalmente. De principio a fin. Cuando las chicas leyeron ese artículo en el curso, ¿no? Se mataban de risa. Y decían, no, esto no es cierto, es mentira. Y muchas de ellas habían caído en eso. Claro, no lo admitían, no lo aceptaban, pero es que es verdad. Es decir, dentro de la naturaleza, se dan cada cosa en la historia de las relaciones interpersonales, sobre todo de pareja, que son increíbles. Lo que pareciera que nunca se iba a dar, se da. Lo que pareciera que iba a ser para siempre, no lo fue. Y es extraño, y la gente se pregunta, ¿y por qué se dan esas cosas? Porque no hay una lógica en algo llamado amor, no existe una lógica. Lo que sí existe una lógica es en la causalidad kármica
del efecto acción-reacción. Si entienden de lo que estoy hablando, fue muy complicado. Entonces, por favor, si no, me paran y me dicen, hey, que lo baja un poco. El karma es una ley de la naturaleza que en la India es mucho más conocida y se le enseña a los niños desde pequeños, desde muy pequeños. Ley de acción y reacción, que en física es la tercera ley de Newton, para los que estudian ingeniería. Causa-efecto. Bueno, en la naturaleza, cuando una persona aplica tanto la inteligencia racional como la emocional y la tiene integrada, actúa de tal manera que el resultado de esa acción es el resultado esperado. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen? Por todo lo que estoy diciendo en ese momento. ¿Por qué era su momento? Exactamente, 5 puntos más. Porque era el momento preciso. No antes ni después. Claro, la pregunta es aquí, ¿en qué momento es ese momento? ¿No? Oye, ¿cómo voy a darme cuenta de que es el momento preciso para entrar a esa universidad, para escoger esa carrera, para enterrarme a esa chica, para terminar con ese chico, para terminar o para hacer? ¿O cuándo es ese momento? Es la pregunta del $1.000.000. Lo que pasa es que su momento no es el mismo que el de ella. Ni que el de él, que es un poco adelantado del chico. En muchas cosas. Cada persona tiene una naturaleza. Entonces, como ya les hablé el escenario, ahora vayamos a los conceptos principales. La inteligencia emocional fue un boom en la década de los 90 gracias al gran psicólogo, filósofo Daniel Goleman, que no es un coach motivacional, es un filósofo y es un psicólogo clínico. Descubrió que las personas, además de la inteligencia racional, pueden actuar exitosamente haciendo uso inteligentemente de las emociones. Y le denominó inteligencia emocional. ¿Y por qué me encantó? Porque cuando leí sus libros, él en la primera etapa, en la primera parte, prólogo, capítulo 1, dice, esto no es un invento ni un descubrimiento mío. Y se fue a los filósofos. Y se asentó en el discípulo de Platón. Aristóteles, en la Moral a Nicómaco, que fue una de sus grandes obras, establece que el ser humano tiene una dimensión que lo emparenta con los seres vivos animales, y son las emociones. Pero hay una dimensión que lo hace diferente, que es la racionalidad, que no es lo mismo que inteligencia, que no es lo mismo que intelectualidad. Entonces, cuando el ser humano encarna su papel de ser humano y su formación le lleva a descubrir sus virtudes que le hacen ser humano, se coloca en un pedestal tal que esas emociones que todos tenemos las puede llegar a controlar y canalizar, no necesariamente no sentir. Ojo, porque aquí hay que aclarar que la gente cree que inteligencia emocional es enojarse, tener ganas de putear a todo el mundo y aguantarse. Sí, también hay que aguantarse, pero no es la esencia. La esencia tiene que ver con una canalización de esa energía. ¿Y cómo se canaliza esa energía? Bueno, primero hay que hacer una introspección para entender, descubriendo por qué yo me siento así. Cuando descubro el por qué me siento así, esa causa me va a llevar a entender que hay un defecto en mí o en la situación. Porque estoy entrando en un tema técnico, pero sé que me están siguiendo porque los veo atentos. Porque en la naturaleza existen 3 áreas importantes: estímulo, emoción, reacción. Siempre. Estímulo, emoción, reacción. Estímulo, emoción. Esa trilogía es permanente. Aquí hay un estímulo. El estímulo es todo aquello que provoca en nosotros una emoción.
¿Bien? Emoción, reacción. Se la voy a mover la pizarrita para que vean allá. ¿Ya? Ok. Estímulo, emoción, reacción. ¿Está bien? ¿Ok? Pero, si bien yo lo estoy colocando aquí muy fácil, entre el estímulo y la emoción hay un intermedio, un pariente, un chismosango, que es la sensación. Porque para que el estímulo, que es un agente externo, la mayoría de las veces, no siempre, para que ese estímulo provoque en mí una emoción, tiene que pasar por un mensajero que es la sensación. Y la sensación tiene 5 empleados, llamémosle así, 5 individuos que le pasan la información a la emoción. Ese grupito de 5 personas o 5 seres son los que provocan la sensación, que son los sentidos. Yo sé que ya se la esperamos, los sentidos, los 5 sentidos. Porque si este estímulo no pasa por ninguno de mis sentidos, yo no tengo ninguna emoción, por lo tanto no puedo reaccionar. La típica, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿No? Oídos que no escuchan, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben lo dicho. Bueno, pues resulta de que si tenemos los 5 sentidos bien puestos, recibimos emociones en nuestro interior de esos estímulos, que puede ser lo que sea. Por ejemplo, yo me acerco a tu nombre. Fabiana. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Y siente mi perfume. Christian Dior. Sí, Christian Dior, por si acaso. Y casualmente al pasar por ella siente ese aroma y le recuerda a su ex. Y le viene así como... No, sí. Y fue un ex con el que... Vamos a suponer que fue un desastre terminar. Perdón si... ¿Por qué me enoja? ¡Oh, perdón! No quise achuntarle a nada. Bueno, el olfato estimuló en ella, ese estímulo del olfato, de ese perfume, ese aroma, que pudo haber sido una canción que escuchaste, lo que sea, provocó una emoción que a su vez va a provocar una reacción. Cualquiera sea, llegas a tu casa, lo llamas, te extraño, ¿sabes qué? Fue mi culpa, no fue mi idea, que era solo mi amigo, te contaron malas cosas. Está de malo por todo el día. ¿Qué sea? Exactamente, lo que sea. A mí me pasó recién, pasó una canción de Los Enanitos Verdes, Mi primer día sin ti. Claro, entonces yo estaba acompañado y esa canción así como, ¿qué? Nada. Sí, porque fue una canción especial en su momento. Entonces, claro, estoy poniendo ejemplos de cosas que ustedes van a entender de cómo funciona esta trilogía, estímulo, emoción, reacción. Pero ahora, ¿qué pasa cuando esta emoción, que son 7 las emociones básicas, ira, amor, miedo, en fin? Pero aquí lo importante en lo que yo quiero centrarme es en el miedo, la tristeza y la ira. Porque la ira, la rabia, cuando engloba la emoción y no tenés aquí la inteligencia emocional para controlar tu reacción, entonces vienen los problemas de relaciones humanas. Perdón, pero es que voy a tomar un poco de algo, ¿sí? A veces por hablar mucho. Pueden tomar. Y aquí es donde surgen los problemas. Cuando las personas no tienen esta capacidad de controlar sus reacciones. Porque aquí lo importante, además de controlar esas reacciones, que cuesta mucho cuando no sabes canalizar esta energía que es muy fuerte, del amor, la ira y la tristeza. Cuando, por decir, la emoción del miedo no la controlas,
termina en pánico. Y el pánico te paraliza. Y te llega a cometer cosas inimaginables. Peor la ira es la peor de todas, porque en la ira bloquea tu inteligencia y reaccionás ya sea golpeando, ofendiendo, insultando o haciendo cualquier tontería que después terminás arrepintiéndote siempre. Y la mayoría de los grandes problemas sociales de tipo feminicidios que suceden ahora es por gente que en medio de su ignorancia no pueden controlar su ira. Y son catastróficos y realmente son deprimentes cuando hay niños de por medio. O sea, vean al nivel que puede llegar la falta de inteligencia emocional en las personas. Ahora, los grandes monjes tibetanos y maestros Shaolin tienen una inteligencia aquí, no solo aquí. A ver, ¿quién me puede más o menos analizar cómo sería una inteligencia aquí? A ver. Desde el momento que están en el primer punto, digamos, controlan lo que va a ser la emisión del sentido. Por ejemplo, están, no sé, le llega el olor ese y deciden como que ponerse en modo neutro en la mente antes de dejar que el cerebro viaje, digamos, por esos pensamientos, como el ejemplo que puso usted del ex. Exactamente. Meditación. Exactamente. El estímulo ya no te provoca nada. Mientras que, claro, como nosotros no somos monjes tibetanos ni maestros Shaolin, tenemos que, si nos provocan todos los estímulos, por lo menos controlemos nuestras reacciones y dominemos nuestras emociones. Y eso es inteligencia emocional. Lo que está acá ya es una inteligencia tipo budista, así, alta, fuerte, donde ya no te afecta nada, ¿no? Es decir, claro, tenés que tener un nivel de conciencia al estilo Jesús, Lao Tse, Confucio, Mahoma, que son personajes que a mí en lo personal me intrigan muchísimo, muchísimo. Les comentaba a mis alumnos en la clase de historia, si algún día se inventara una máquina del tiempo, yo quisiera ir al pasado y conocer 3 personas. Jesús es uno, primero se están ahí y ver, wow, realmente era así. Porque era un ser humano que si le machucabas el dedo le dolía, era un ser humano. De hecho, hay libros agnósticos que hablan de que Jesús cuando niño se peleó con otro chico y Jesús de la oreja lo metió, María lo metió de la oreja de casa. Pero se peleó entre comillas, estaba así como que... Era niño, ¿no? Pero igual hacía volar pajaritos y hacía cosas que no entendía, según ese libro. Se llama Enseñanzas Perdidas de Jesucristo según no sé quién. Entonces, ir al pasado, conocer a Jesús, conocer a Bolívar, porque me vi toda la serie y quedé impactado, y Cleopatra. Cleopatra es impresionante. Lean la historia de Cleopatra. Ya 18, 17 años convulsionó Occidente y Oriente, hablaba como 6 idiomas, increíble. Entonces, ese nivel de personas, claro, a excepción de Cleopatra, Jesús y demás tenían, podríamos decir que acá no le provocaba esa emoción cualquier estímulo. Como Confucio, la historia de Confucio es interesante. Su mamá tenía 15 años y su papá tenía 65. Fue el hijo número no sé cuánto. Y él era asesor del presidente de, no me acuerdo de qué país, presidente, estoy usando términos actuales. Y le enviaron al asesor porque era tan bueno, para pervertirlo. Y le enviaron un montón de bailarinas dispuestas a hacer con él de todo. Pero Confucio ya estaba en un nivel tan alto de espiritualidad que simplemente las vio bailar, se le acercaban, estaban con él, y él, no porque haya sido raro, sino porque ya no, estaba en otro nivel. Bien, entonces, la pregunta ahora, paso acá, ¿de qué manera nosotros podemos desarrollar la inteligencia emocional? A ver, es como cuando doy clases de oratoria, siempre el típico problema que escucho es: tengo la idea pero no sé cómo decirlo. Siempre sucede eso. Bueno, yo les digo, ¿cómo te va a salir algo que nunca ha entrado? Para que las palabras salgan, las palabras tienen que entrar. Y para que las palabras entren, hay que alimentarse de ellas, con lecturas, con diálogo, con todo lo que tenga que ver con la lectura. La verdad es que
Al que no le guste leer, yo lo siento mucho, va a tener que ser un líder medio mediocre. La lectura es importante y es un gusto adquirido. Es un gusto adquirido. Siempre que alguien me dice, ¿cómo hago para que mi hijo lea si no le gusta leer? Que no le haga leer cualquier cosa. Porque lamentablemente cuando está en el colegio creemos que no nos gusta leer porque nos obligan a leer cosas que no entendemos. Y que creemos que no nos sirven para nada, que es verdad, en ese momento no nos sirven para nada. Pero cuando ustedes encuentren un tema de interés que les guste, que les llame la atención, busquen información sobre eso. Y no solo en internet. Tómense el tiempo de buscar un libro y lean. De verdad. Les pongo un ejemplo personal porque es lo que yo viví. Mi primer libro lo leí cuando tenía 13 años. Porque en el colegio descubrí que había existido un hombre llamado Charles Darwin que decía que nosotros veníamos del mono. Y como yo tenía un tío negro y peludo, yo creía que algunos sí y otros no. Disculpen el ejemplo, pero uno es niño, es ingenuo. Yo creía que él sí y yo no. Que era moreno y sí, su pecho peludo. Me decía, tío, ¿usted sabe que ahí había en el colegio me enseñaron que Darwin decía que venimos del mono? ¿Quién era su abuelito, digamos? O sea, bueno, mi padre me compró un libro que recuerdo que leía todas las tardes. Me sorprendí a mí mismo cuando entré en el último capítulo. Y eran como 5 horas, no paré hasta que lo terminé. Y no voy a olvidar nunca esa tarde que terminé mi primer libro que no tenía nada que ver con la escuela, con el colegio. Nada que ver. Fue mi gusto y gana. Porque yo quería saber qué onda. O sea, estaba en un colegio católico donde Dios, la creación, imagen y semejanza, y viene alguien y ¡bum!, me convulsiona el cerebro. No fue. Tenía que investigar. Mi padre más o menos me decía cosas, pero me alentó a leerlo y eso siempre se lo voy a agradecer. Porque él me compró un libro que al final terminaba con la idea de que la creación estaba por encima, pero me mostró todo, toda la pauta. Y a partir de ahí lo paré y me di cuenta de que realmente aquello que me interese, como el caso de los ovnis, porque según yo vi uno, me puse a investigar un montón. Hasta había una conferencia en la Casa de la Cultura que se llamaba El fenómeno ovni en el tiempo y el espacio. Me temblaron las rodillas cuando entraron 2 monjitas a mi conferencia. De verdad, se sentaron así a la tercera fila las 2 monjitas, una viejita y una joven. Atenta. Yo dije, me van a fulminar a preguntas. No preguntaron nada. Nada. Pero bueno, entonces, la inteligencia emocional, volviendo, así como en oratoria hay que alimentarse de palabras, en la inteligencia emocional no hay que alimentarse de emociones, hay que alimentarse de inteligencia. Bueno, ¿y cómo nos alimentamos de inteligencia? No es que se coman el cerebro, se la practica. Primero, hay que hacer un ejercicio de autoconocimiento. No me gustan las fórmulas ni las recetas, por si acaso, ¿eh? No les voy a dar eso, porque no existe, cada persona es totalmente diferente. Pero sí hay que hacer un autoconocimiento. Un quién soy yo, cuáles son mis defectos y cuáles son mis virtudes. Que ojo, por si acaso, las virtudes existen siempre. Las que están latentes y las que ya están vigentes. Cuando alguien no tiene una virtud, en su lugar existe un defecto. Es ese espacio vacío que queda. Cuando alguien no es generoso, como no tiene generosidad, en ese espacio, ese vacío se llama egoísmo. Entonces, la ausencia de la virtud genera un defecto. ¿Cómo se elimina el defecto? No hay que pelear contra el defecto. Hay que ponerle la virtud. Es así de sencillo. Bueno, con la inteligencia emocional, entender en qué momento ustedes, cuando están sintiendo algo fuera de lo normal, entender qué lo provocó. Porque siempre hay algo que nos molesta más que a los demás, que me da ira, algo que me da tristeza, algo que me provoca miedo. Siempre. Y eso es muy particular. Existen cosas generales como el miedo a la muerte o al cómo vamos a morir, pero hay cosas más particulares que lo general, que son según la historia de cada uno, según lo que cada uno haya vivido en su vida. Ese es el primer paso. ¿Bien? Y el segundo paso es culturizarse a través de la educación. Aprender educación
yo los invito a que ustedes no solamente se culturicen intelectualmente, sino que se formen educacionalmente. Educación viene de la palabra griega educir, que significa sacar de dentro. Es un término griego. La verdadera educación es cuando las personas se tornan más personas. Eso significa evitar decir malas palabras, evitar golpear por cualquier burrera, tontería, saludar siempre, pedir disculpas. Ustedes dirán, pero eso son tonterías. No, no es cierto. Eso es lo que te da educación, te hace ser persona. Y voy a terminar con este ejemplo, que es largo el ejemplo. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque si veo a alguien bostezando, yo termino. Aquí dice 31. Ya, perfecto. En el universo, en la naturaleza, existen 4 dimensiones. ¿Bien? La primera es aquella dimensión que nos emparenta con todo lo que ocupa un lugar en el espacio. La materia y la forma. ¿Cómo yo sé que él es un ser humano y que esto es una mesa? Porque la materia y la forma tenemos preconcebido esa idea. ¿Bien? Entonces, él se parece a la mesa porque dentro de su cuerpo, dentro de su materia, que ocupa un lugar en el espacio, tiene, entonces, fósforo, carbono, oxígeno, elementos químicos. Y nosotros nos componemos de eso. Entonces, ese es el elemento tierra. Es decir, nosotros somos parte de la tierra. Tenemos todos los elementos químicos que nos emparentan con la alfombra, con la mesa, algunos más, otros menos. Por lo tanto, este es el reino mineral. Nosotros somos parte del reino mineral. Pero hay una diferencia. Esta pizarra y esta mesa, ¿cuál sería la diferencia, aparte de la materia y la forma, con respecto a todos nosotros? Su uso. Un poco más allá. Conciencia. Un poco menos acá. Vida. Vida. Exacto. Tenemos vida. Esa vida es la energía. Porque nosotros tenemos un punto de inicio y un punto de final. Lo que en filosofía se llama el punto de muerte. Que eso es parte de otra conferencia. En algún momento hablaremos de filosofía de la historia. Pero es el elemento agua lo que nos emparenta con el reino vegetal. Los vegetales tienen materia, tienen forma, pero mueren, al igual que nosotros. Esta mesa la podemos dejar aquí por 100 años y se puede convertir en un elemento histórico del Comité Pro Santa Cruz, parte de un museo. Si aquí a alguien le disparan y cae acá, muere, sí. Bueno, perdón por mí. Pero se convierte en parte de la historia. Y va a seguir siendo una mesa. Pero nosotros no, a no ser que nos momifique. Tenemos un principio y tenemos un fin porque tenemos vida. La planta igual. Pero hay una diferencia entre el reino vegetal y el otro, que es el elemento aire, con el cual nosotros nos emparentamos, que pertenece al reino animal, que son las emociones. ¿Qué nos hace igual a los animales? Que tenemos emociones. Los animales viven con las emociones, es su plato fuerte. Llegan hasta las emociones. Lo que es propio del reino humano es el elemento fuego. La inteligencia racional. La inteligencia está por encima. El animal no piensa, no razona. Yo no puedo, por ejemplo, si tengo una mascota y llamo a mi perrito y le digo, perrito infeliz, desgraciado, vení que te voy a pegar. Y él viene. Y si le digo, perro hermoso, vení, te voy a dar de comer. No, te va llorando. Es decir, no se pone a pensar, ¿y este desgraciado si me quiere por qué me grita? No, siente mi emoción y actúa. No razona. Bueno, aquí les tengo una noticia interesante.
nosotros no somos animales. Somos humanos. Por lo tanto, lo que debe primordial, debe reinar en nosotros, son todas las cosas que nos hacen seres humanos. La inteligencia, que es la capacidad de comprender, analizar y decidir. El pensamiento, que es aquella capacidad que nos hace imaginar o fantasear en la mente. El razonamiento, que es esa capacidad que nos hace unir los pensamientos para llegar a una respuesta. Y la cultura. Y aquello que hay un siguiente elemento que ya es el reino divino, que es lo que nos hace saltar hacia allá, es la conciencia, es como el quinto elemento. Esto es otra cosa, que también tenemos que tenerla. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero los animales son inteligentes dentro de sus emociones. La conciencia, el super yo. Pero es ese paso que hizo de Siddhartha Gautama dejar de ser humano y convertirse en un iluminado, que hizo de Jesús dejar de ser Jesús y convertirse en Jesucristo, y así sucesivamente, que los tiene un poco más arriba de un ser humano normal, que para ellos la inteligencia emocional es tan simple como para un ingeniero sumar, restar y dividir. Pero para nosotros tiene que ser un objetivo. No es que sea la panacea, no, porque a veces se nos va de las manos. Hay situaciones en las cuales los estímulos son tan fuertes que nos vencen. Nos vencen. Pero no podemos perder la esencia de lo humano. Eso es fundamental. Porque si perdemos esa esencia y nos vamos animalizando, nuestra sociedad se empieza a perder. Y entonces dejamos de ser civilización. Y civilización viene de civil, cívico. Y cívico es una persona que vive en la cívica, en la ciudad. Y en esa ciudad vive los humanos, que se organizan, que piensan, que como decía Rousseau en el contrato social, nos ponemos de acuerdo para y vivimos como. Que fueron, ustedes saben, en la Ilustración, los grandes ideólogos que apoyaron la Revolución Francesa en su momento y cambió la vida de la sociedad, del mundo en general, de Occidente y de Oriente. Entonces, estas 4 dimensiones son importantes que las tomemos en cuenta porque siempre hemos oído hablar de tierra, agua, aire, fuego, pero los tomamos como los 4 elementos y nada más. Pero no, esos 4 elementos están emparentados, como el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Y el reino humano, el fuego, es la inteligencia. Lo que nos hace ser diferente. Entonces, Aristóteles, cualquier persona se puede enojar, y eso es fácil, porque todo el mundo tiene la emoción del enojo. Pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, por las causas correctas, requiere inteligencia. Entonces, los primeros que hablaron de inteligencia emocional fueron los filósofos presocráticos, socráticos y post-aristotélicos. Vino la Edad Media, se quemaron bibliotecas, el conocimiento se perdió y se fue redescubriendo. Hoy en nuestro mundo moderno, donde existe la aceleración de los tiempos, donde algo novedoso se convierte en viejo tan rápido, han aparecido gente que trata de motivarte en base al conocimiento de los filósofos, pero con una superficialidad. Son muy superficiales las motivaciones, porque la verdadera motivación no te la puede dar otra persona, porque motivación viene de motivos, y los motivos vos los tenés. Nadie más que vos sabe cuáles son tus motivos. Solo vos te podés motivar de verdad. Lo demás es simplemente un chispazo emocional que existe ahora y mañana se pierde. Y yo no he venido a darles eso. Yo he venido a hacerlos pensar en que la inteligencia emocional es algo que siempre existió y que tenemos que utilizarlo. ¿Por qué? Por la simple razón de que somos humanos y lo que nos hace ser humanos es la inteligencia, el pensamiento,
el razonamiento y el conocimiento. Los animales lo que tienen es un instinto. Nosotros tenemos intuición. Claro que también tenemos instinto. Si no, no se preservaría la especie. Pero ante todo, entiendan que somos seres humanos perfectibles. Y el ser humano perfectible, para el ser humano perfectible, no hay imposible, sino imposibilitado. Y esa imposibilidad es la ignorancia. Entonces, para ser más humano, hay que capacitarse y formarse como tal. No solamente llenarse la cabeza de ideas y fanatismo, sino entender todas las posturas. Y cuando nosotros entendamos, en base a la educación, la realidad, las posturas de las personas, vamos a tener una de las más grandes herramientas de la inteligencia emocional, que es la empatía. Que es ponerse en el lugar de la otra persona para entender lo que piensa y lo que siente y poder ayudar. No ponerse en el lugar de la otra persona y seguir pensando como yo pienso y decir aquí idiota. No, eso no es empatía. ¿Bien? Hasta aquí. Gracias. La verdad que es sumamente interesante. Yo la verdad que atento, bueno, Vale. a varios los vi que estaban bien atentos, te lo mencioné en un momento, porque es muy interesante y algo que no lo vemos todos los días, ¿no? Sé que mucho más tiene para decirnos, pero a ver si lo podemos ir descubriendo mediante las preguntas que tengan los chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Yo creo que la explicación de estímulo, emoción y la reacción sería la mejor manera de explicar tipo el argumento al debate que tuvimos, pero también entre estímulo y emoción podemos explicar un poquito el tecnicismo en el medio. La cosa es lo siguiente: yo he leído varias veces y he aprendido que las decisiones importantes en nuestra vida las tenemos que tomar con la cabeza fría, sin las emociones a flor de piel, ¿no? Claro, en teoría siempre es muy fácil decirlo, pero ¿cómo podemos controlar los estímulos para que podamos sentir menos emociones, para tener la mejor reacción, para tomar las decisiones importantes que pasan por nuestra vida? Porque claro, yo no puedo, si viene José Hugo y me va a poner en la cara, yo no puedo controlar el dolor que voy a sentir, pero sí la reacción que voy a tener con eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ser más cabeza fría? El controlar los estímulos no se puede, porque los estímulos son agentes externos totalmente independientes a nosotros. ¿Bien? Y además, no sabemos con lo que nos vamos a topar. Sí, como decían los estoicos, y siempre pongo este ejemplo filosófico, el estoicismo tenía una doctrina filosófica que decía: en la vida existen dos tipos de situaciones, las que dependen de mí y las que no dependen de mí. Las que no dependen de mí tienden a ser una gran mayoría. Por ejemplo, yo entré aquí y no sabía que había varias personas, no sabía qué preguntas me iban a hacer, no entendía nada de esto. Sabía que iba a dar una charla, bien, pero no controlo ese agente externo. ¿Qué es lo que controlo yo? Mi charla, lo que preparé, lo que tenía anotado, lo que recordé, que una charla que he dado varias veces en muchas partes. Les he dado una parte solamente. Y decidí darles esta porque es lo primero. Entonces, decían los estoicos, cuando más controles lo que depende de vos, más vas a influenciar en lo que no depende de vos. Siempre va a ser así. Como ejemplo, la chica de 15 años que quiere que sus padres le den permiso para que vaya a su fiesta. Tiene dos opciones: o ir de directo o cumplir todo aquello que sabe que le va a provocar un sí al padre. Dominar todo ese con lo que depende de ella. Sus notas, limpiar su cuarto, hacer lo que tiene que hacer. Cerrar todas las posibilidades al no. Entonces, de ella dependía lo que tenía que hacer. La decisión final ha influenciado, pero no depende de ella. Eso es importante que entiendan.
que muchas veces en la vida van a haber cosas que no dependen de nosotros, como lo que está pasando a nivel social en el mundo. Por lo tanto, no podemos estresarnos y frustrarnos tanto, hacer lo que tengamos que hacer. Y ustedes están aquí ahora, un miércoles por la noche, participando en la Casa de la Juventud, cuando hay un montón de chicos, ¿quién sabe qué están haciendo? Ya es un granito de arena para aportar a eso. Puse un ejemplo muy global, yo sé, pero ahorita te cedo la palabra, perdón. Cuando yo llevo el agua, y el agua está muy caliente y la quiero tomar fría, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esperar que se enfríe. Y hay un ejemplo que Sun Tzu. ¿Quién fue Sun Tzu? El autor del arte de la guerra. Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, puso un ejemplo de un gran hombre japonés que tenía que tomar una decisión importantísima. No, este era Sun Tzu, el arte de la guerra para empresarios. Entonces, este gran empresario japonés tenía a todos sus presidentes ejecutivos estresadísimos que le dieron una noticia que si no decidía bien, perdía no sé cuántos millones. Entonces, él se levantó de la junta, se salió de esa estrés y esa tensión, agarró sus palos de golf y se fue a jugar golf. Y todos lo vieron con cara de, ¿qué le pasa? Tenemos un tremendo problema y se va a jugar golf. Se fue a jugar. Al día siguiente volvió, entró a la oficina, sacó sus palos de golf y se fue, tenía un jardín de golf, a jugar. Llegó un momento en el cual, cuando estaba a punto de darle a la bola, encontró la solución. Despejó su mente, tal cual, despejó su mente, sabía, estaba consciente del problema, estudió todas las posibilidades, pero no tenía la respuesta. Y en su momento estaba estresadísimo y molesto porque ese problema no había sido causa de él. Hasta que encontró la solución y solucionó el problema. Entonces hay que esperar que las cosas se enfríen. Pongo un último ejemplo, perdón. Ahorita, en una clínica conversaba con un médico muy amigo mío, mayor al señor. Se peleó con otro médico, se peleó verbalmente. Una discusión fuertísima, casi se van a los golpes. Entonces uno de ellos que tenía inteligencia emocional le dijo, ¿sabes qué? Esto va a terminar mal. ¿Por qué no la paramos aquí? Vamos a nuestras casas, charlémoslo con nuestras mujeres, con nuestros hijos y veámonos en 2 días. Y ahí estaban a punto de agarrarse. Y yo le creo porque sí pueda de carácter. Volvieron a los 2 días, se dieron la mano y tenían la solución y se dieron la razón entre ellos y encontraron la solución al problema. Eran grandes accionistas de clínica. Entonces esperaron a estar con la cabeza fría. Tiempo, es importante. Perdón, ahorita, por favor. Y él también tenía. Sí, adelante. ¿Qué pasa en el proceso de llegar a la ataraxia? Que se van desencadenando distintos trastornos mentales por querer reprimir todas esas emociones. Estilo Ned Flanders. Claro, ¿se acuerdan de Ned Flanders? Así cuando llega el momento en el cual explotó y no, provocaba hay trastornos que se llaman enfermedades psicosomáticas. La respuesta psicosomática es cuando tu cuerpo, ante la gran energía que estás reprimiendo, al no poder sacarla, termina o doliéndote la cabeza o inflamándote las amígdalas, sueño. Conozco una persona que no dice lo que realmente siente, que le molesta y se duerme harto. Otra persona que le duele la cabeza y no le pasa ni con 20 de Oxadol. No, lo que hay que hacer es tener la cabeza fría, analizar por qué te ha provocado eso y enfrentarlo. Yo soy de la idea de enfrentar, pero es mi respuesta. ¿Ya? Cuando alguien viene y me dice, te cuento que fulanito dijo, yo voy y le digo, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Voy y enfrento las cosas, no espero. Me enseñaron a no esperar, porque cuando uno espera, nuestra mente nos traiciona y empezamos a pensar cosas que no son. A ver, y voy a poner otro ejemplo. Cuando yo trabajaba en esta clínica que puse como ejemplo, me llamaron a gerencia en la tarde para que al día siguiente vaya. Y yo en vez de ir tranquilo, me puse a pensar un montón de cosas. No, que me van a llamar la atención por esto. Y me imaginé un montón de cosas. Llegué con dolor de cabeza, estresado, sudando, de que él me diga si yo tenía una idea para los recursos humanos. Toda la estupidez que pasó por mi cabeza fue una tontería mía que me provocó problemas
somáticos en el cuerpo porque no controlé mis pensamientos. No sé si te estoy respondiendo, pero en realidad es eso. También hay que controlar los pensamientos y eso sí que es más difícil. Es más fácil controlar las emociones que los pensamientos. De verdad que... ¿Le da paz la respuesta que recibe una vez que le enfrenta? Sí, por supuesto. Siempre, porque lo peor es la intriga, el no saber qué va a pasar. Siempre. Ante una situación positiva o negativa, de una, hay que enfrentarla. Esa es mi estrategia, por lo menos, porque así sé a qué me voy a enfrentar después. Querido Douglas, yo no sabía que no era la primera vez. No había Sí, pero fue hace 2 años y sí, otros sí. 2 años. Pero no fue la primera, tampoco va a ser la última. Ya nos estamos quedando sin tiempo, me encantaría que haya más preguntas porque es interesantísimo el tema. Yo tenía varias preguntas, pero ya para después, para la siguiente venida. Bueno. Pero es que querían preguntar. Estamos sobre el tiempo. Ya, por favor,